Buenas tardes chicos, vamos a continuar con nuestro programa. Esta es la clase de enfermedad obstructiva y restrictiva, que son los patrones espirométricos, ¿no? Recordamos la espirometría que revisamos en la clase de fisiología respiratoria con una curva de inspiración y otra curva de expiración, cómo se grafica el flujo y el volumen, y lo normal es que haya un primer ascenso rápido, así respiramos, y luego vayamos poco a poco respirando menos o metiendo menos aire, lo cual se ejemplifica ahí como la fracción, ¿no? Del 25 al 50-75%, y después lleguemos a la expiración, ¿no? La morfología normal de la curva es esta que observamos, ¿no? En los patrones obstructivos y restrictivos puede cambiar esta morfología. Clásicamente el restrictivo se hace más pequeño y el obstructivo se hace más angosto, pero lo veremos más adelante. Patrones espirométricos normales, ¿no? La capacidad vital forzada es del 80% o mayor, 80% mejor dicho, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo debe ser mayor al 80%. Si hacemos un cociente y dividimos la capacidad vital forzada entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, vamos a encontrar una relación que debe ser siempre mayor al 70%. En los patrones obstructivos y restrictivos cambia esto, obviamente. Generalmente en restrictivos no vamos a ver las capacidades y volúmenes disminuidos, y vamos a hablar de dos grandes entidades en la patología obstructiva, como son el asma y el EPOC. El asma. El asma es un desorden crónico de las vías respiratorias que genera hiperreactividad bronquial, con lo que hay inflamación bronquial constante y remodelamiento o remodelación de la vía aérea. Hay factores de riesgo muy asociados, como puede ser la predisposición a generar IgEs, o sea, gente que es muy alérgica, que hay historia familiar, ¿no? De asma. Si mi mamá, mi papá tuvo asma, o familiares míos de primer grado, un hermano mayor tuvo asma o es hiperreactor bronquial, es probable que yo también lo sea, ¿no? Exposición perinatal y prenatal al tabaco, eso se ha visto asociado como un factor para desencadenar alergia e inflamación de la vía aérea crónica, que haya alergias, y la enfermedad por reflujo, porque el reflujo gastroesofágico a veces provoca microaspiraciones de un material pues gástrico que suele ser muy ácido. En pacientes que son susceptibles, ese material ácido en la vía aérea hace que los bronquios reaccionen y generen inflamación y broncoconstricción. La etiología, como ya mencionábamos, hiperrespuesta a alergenos, inflamación de la vía aérea con presencia de eosinófilos, linfocitos y mastocitos, son la mayoría de las células involucradas, ¿no? Y con un consiguiente daño al epitelio bronquial. Hay diferentes factores que lo van a generar. Una célula CD4, ¿no? Linfocito T CD4 va a tener diferentes funciones, ¿no? Según para lo cual estén diseñadas, ¿no? Entonces, el perfil TH2 es el que tiene mayor expresión de factor de necrosis tumoral alfa, y es la que se va a ver asociada a el desarrollo del asma. Entonces, pregunta que puede ser de examen, ¿no? Dentro de la fisiopatología del asma, ¿qué linfocitos T, ¿no? Están involucrados? Los TCD4, y generalmente en el perfil de complejo mayor compatibilidad con el perfil TH2, ¿no? Generando esas interleucinas, la 4, la 5, la 13. El asma en el ejercicio. Las personas que son asmáticas muchas veces tiene un aumento en la sintomatología durante el ejercicio. Entonces, genera, hay dos teorías, que puede ser por pérdida de calor como por recalentamiento de la vía aérea. La tríada del asma va a ser asma, o sea, hiperactividad bronquial, eh, rinitis crónica, pólipos nasales y o la alergia a la aspirina. Eh, entonces, la alergia a la aspirina puede ser también un factor que nos ayude a pensar que el perfil es de asma. Hay factores desencadenantes adicionales, como son los factores emocionales, el nervio vago, ¿no? Pacientes que tienen estímulos adrenérgicos, ¿no? Que pueden desencadenar crisis asmáticas. El paciente que se conoce como asmático tiene
un aumento en la secreción de catecolaminas, una respuesta vagal por un susto, por una experiencia de casi sentir que algo malo le va a pasar, y esto puede desencadenar una crisis asmática, ¿no? Factores hormonales, como puede ser las mujeres que tengan una menarca precoz, tienen más riesgo de asma, síntomas asmáticos premenstruales también, ¿no? Eh, la clínica. Ataques de asma van a ocurrir en respuesta a alergenos, pero dominantemente ocurren en la noche, en teoría como entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué pasa esto? Porque en el ciclo circadiano de los esteroides, del cortisol y las hormonas esteroideas endógenas, que también son antiinflamatorios naturales y normales que tenemos, pues la, el pico, ¿no?, de su producción es por la mañana. Entonces, hacia la noche madrugada va disminuyendo la concentración de estas sustancias en el plasma, y es lo que se asocia a que quede desprotegido el paciente y pueda tener crisis asmáticas. Va a tener sibilancias. Ya acordamos anteriormente que las sibilancias pues, son los sonidos respiratorios agregados que se escuchan, perdón, cuando pasa aire a través de una vía aérea constreñida o pequeña, ¿no?, como un silbato, y esto lo vamos a observar en el asma. Generalmente son expiratorias. Va a haber disnea, sensación de presión en el tórax, tos, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, si llega a ser severo esto, diaforesis, y puede haber una hiperinsuflación dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente retenga aire. Como el aire no puede salir adecuadamente, lo que va entrando se va quedando, y los pacientes hacen un tórax que empieza a aumentar de diámetro anteroposterior y hacen atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo puede llegar a ser tan importante que genere un choque de tipo obstructivo, ¿no?, que genere aumento en las presiones de llenado de las cavidades cardíacas, ¿no? Aquí observamos la curva de la espirometría, como la normal es la que iría punteada, como en el asma se observa más angosto aquí la relación, la histéresis, ¿no?, de esta gráfica, y por lo mismo la expiración más alargada. Y en el volumen contra el tiempo, en la capacidad vital forzada en el primer segundo, vemos en la línea punteada como es lo normal y cómo se observa aquí en el asma que está disminuida, ¿no? Hay diferentes guías para el diagnóstico. La guía para el diagnóstico y tratamiento más utilizada y avalada a nivel internacional es la que se llama GINA, G-I-N-A, que significa Global Initiative for Asthma, ¿no? Entonces, siguiendo las recomendaciones de GINA, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con historia clínica, ¿no? Síntomas y signos como dificultad respiratoria, que los síntomas empeoren cuando camina, cuando hace ejercicio, que haya evidencia de una limitación al flujo expiratorio, y eso se debe de hacer con al menos un proceso de una prueba de espirometría, ¿no? O sea, hablar de asma y o de EPOC, ¿no?, que vamos a verlo en el tema que sigue, sin tener espirometría, es realmente echar mentiras, ¿no? Hay patrones clínicos muy sugerentes, ¿no? Paciente con historial de alergias, que desde pequeño fue hiperrector bronquial, que llega con los síntomas. Es muy probable que sea asma, pero el asma se tiene que diagnosticar con la espirometría. Al igual que en el EPOC, que suele ser enfermedad más de pacientes ya adultos mayores, que estuvieron expuestos a tabaco o a cierto tipo de humos, ¿no? Durante mucho tiempo de su vida, que tienen episodios de broncoespasmo, que tienen tos crónica. Lo más probable es que tengan EPOC, sí, pero el diagnóstico se debe de hacer con una espirometría, ¿no? Y bueno, aquí vienen los valores de cómo se debe de hacer, qué valores por dónde deben de tener la espirometría. Sobre todo el radio el cociente entre el volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada va a estar reducida, ¿no? Normalmente tiene que estar menos del 80%, ¿no? Y esto, o sea, por eso dice aquí .75 a .80, menor a eso, y sobre todo que se logre reversibilidad con broncodilatador, ¿no? Hay diferentes formas de clasificar el asma según la clínica, como leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y severo persistente. Y tiene que ver con los síntomas, la frecuencia de los síntomas, ¿no? Normalmente y en la noche. Por ejemplo, un asma leve intermitente tiene síntomas menos de 2 veces a la semana y síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes, con una capacidad, con una relación, ¿no?, entre el BEF1 y la capacidad vital forzada mayor al 80%, prácticamente normal, ¿no? Es un paciente que tiene un buen control. El moderado persistente, por ejemplo, tiene síntomas diarios y tiene síntomas nocturnos más de una vez por semana. Y el severo persistente tiene síntomas continuos y síntomas nocturnos de manera frecuente, ¿no? El manejo se va a hacer, bueno,
Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? A tratar de mantener al paciente en control y que no tenga exacerbaciones. El primer medicamento, y que es la piedra angular del tratamiento, es los beta agonistas de acción corta. Es el que siempre se va a utilizar como un rescate. Por eso es que el paciente asmático suele traer consigo, ¿no? En su mochila, en su bolsa, si es mujer, un inhalador. Un inhalador de un beta agonista lo selectivo de acción corta. En México, el más comúnmente usado, bueno, bonito y barato, es el salbutamol, ¿no? Este va a ser el de rescate. Se le puede agregar esteroides inhalados a dosis bajas y de hecho ya hay un combinado, ¿no? O varios medicamentos combinados que van a combinar el beta agonista de acción corta con corticosteroides inhalados, ¿no? Y se puede agregar de base también medicamentos modificadores de leucotrienos, según como vayan aumentando los pasos con base en la sintomatología y en la clasificación del asma es como vamos a agregar más fármacos, ¿no? Podemos tener, siempre va a haber beta agonista de acción corta, esa es como la piedra angular, el pilar, y le podemos agregar esteroides inhalados, modificadores de leucotrienos, ¿no? Eh, Dosis bajas de teofilina o finalmente corticoides orales o sistémicos, les decimos, y finalmente anticuerpos monoclonales, ¿no? Anti-IgE ante casos de mucha severidad, ¿no? Importante aquí recordar, el diagnóstico se hace con la espirometría, la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada menor o igual al 80% y que revierte con broncodilatador, y el tratamiento va a ser siempre un beta agonista de acción corta y podremos agregarle modificadores de leucotrienos, esteroides inhalados y o sistémicos. Ahora, en cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, es una obstrucción crónica de las vías respiratorias. La causa más común es el tabaco, ¿no? Si fuman, dejen de fumar. La deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina también se asocia a esto. Y una vez que se presentan los síntomas, la enfermedad suele ser muy avanzada. Etiología: inflamación crónica, fibrosis del árbol bronquial, hipertrofia de las submucosas, hipersecreción de moco, disminución de fibras elásticas, pérdida de tejido alveolar, que van a provocar cambios en la relación de volumen-presión, ¿no? Y esto también va a predisponer a atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo va a presentar eh, otra vez datos de lo que llamamos hiperinsuflación dinámica, que el paciente se quede con aire en el tórax y eso puede producir incluso síntomas cardiovasculares, ¿no? Vemos el alveolo normal, el alveolo enfermo, ¿no? Que con cúmulos de secreción donde se disminuyen sus paredes y entonces eso también puede generar pues un cortocircuito y o mecanismos de hipoxemia, ¿no? Hay dos patrones dentro del EPOC, el enfisema y el bronquítico crónico. El enfisema, la cosa más común va a ser el tabaco o la deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo cual, sobre todo el tabaco, va a producir que aumenten los mediadores inflamatorios, se produzca más elastasa y se destruyan células fibrosas del pulmón, lo cual lleva a enfisema. El enfisema no es más que atrapamiento de aire, alvéolos que se quedan distendidos con mayor aire y el aire se queda ahí atrapado y ya no sirve para hacer intercambio gaseoso y entonces el paciente va adquiriendo incluso un perfil muy espigado, ¿no? Largo, con un tórax alargado, muy delgados, pulmones muy grandes, precisamente por este tratamiento aéreo, ¿no? Pulmón normal, pulmón con EPOC, observamos las diferencias, y el enfisema, ¿no? En un corte de histología con mayores huecos, ¿no? De aire, que son estos puntos aquí blancos que se pueden observar, ¿no? La bronquitis crónica es una inflamación y obstrucción de vías aéreas generalmente más pequeñas, ¿no? Se da en hombres no fumadores con infecciones recurrentes. Entonces, la forma de diagnosticarla es con la clínica que tenga tos productiva en los 3 meses consecutivos en al menos 2 años consecutivos y tos presente por años con incremento paulatino de exacerbaciones con esputo purulento, ¿no? Esta va a generar más hipersecreción e hipertrofia, mucho moco, mucha flema, ¿no? Generalmente se presenta en la quinta y sexta década de la vida, el paciente tiene disnea progresiva, intolerancia al ejercicio, tos productiva matutina e infecciones recurrentes, sobre todo en la fase final. Y aquí observamos el clásico tórax en quilla o en tonel, ¿no? Que es cuando el paciente aumenta el diámetro anteroposterior, se ve como más infladito, ¿no? Entonces tenemos los dos patrones, el bronquítico crónico, que también le llaman soplador azul, ¿no? Es aquel gordito, chaparrito, que fumó mucho, que está cianótico, se ve azulado. Y el enfisematoso generalmente suele ser más
más adulto, un adulto mayor, con un tórax más alargado, delgado y con unos pulmones, ¿no? Muy alargados, ¿no? Y el corazón también en gota, ¿no? Aquí vemos una placa de tórax clásica de un paciente enfisematoso, ¿no? Vemos incluso cómo tiene el ensanchamiento, ¿no? Perdón, el alargamiento de los pulmones. Estas imágenes de aquí podrían confundir que sean neumotórax, pero pues no es bilateral, son los bordes de las escápulas. Y ven cómo el pulmón está muy largo y el corazón está en gota, el paciente está delgado. Así como hablamos de GINA para hablar de asma, hablamos de GOLD para clasificar el EPOC. Tenemos un GOLD leve, un GOLD moderado, un GOLD grave y un GOLD muy grave. ¿Qué significa GOLD? Igual la estrategia global para control de la enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, leve, que tenga una relación, ¿no? Perdón, todos los pacientes con EPOC van a tener una relación BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70% y aún con broncodilatador. Es decir, esos pacientes no revierten como el broncodilatador, contrario como lo hacía el asma, ¿ok? El GOLD 1, o sea, leve, el BEF1 va a ser mayor al 80%, va a estar casi normal. En el moderado va a ser menor al 50, menor, perdón, al 80%, pero casi igual al 50%. En el grave va a ser menor al 50%, pero casi igual al 30%. Y en el muy grave, menor al 30%. Entonces podemos decir que 1 es normal, mayor al 80%, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. En el moderado va a ser menor al 80%, pero va a estar generalmente mayor al 50%. En el grave va a ser menor al 50%, pero mayor al 30%. Y en el muy grave va a ser menor al 30%. Apréndaselo así. Tratamiento: dejar de fumar, oxígeno, con mucho cuidado porque esos pacientes pueden disminuir su drive respiratorio, como ya hemos hablado antes, y si los hiperoxigenas puedes hacer que retengan más CO2. Broncodilatadores, beta-agonistas, anticolinérgicos y esteroides, ¿no? También se pueden dar antihipertensivos pulmonares, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 2, como el sildenafil. ¿Por qué? Porque esos pacientes suelen tener hipertensión pulmonar, o sea, aumento en la presión de la arteria pulmonar por los cambios pulmonares crónicos, y eso puede llevar a una falla cardíaca de tipo derecho. Esto lo conocemos como cor pulmonale, o sea, una falla cardíaca secundaria a una afección pulmonar. Y para poder disminuir eso se puede utilizar antihipertensivo pulmonar, prototipo sildenafil, ¿no? Y vacunación ¿contra qué? Contra el neumococo, ¿no? Y contra influenza y seguramente después saldrá la de coronavirus. O sea, para cuando haya cambios estacionales, perdón, y que puedan producir infecciones recurrentes en pacientes vulnerables, estar haciendo cambios y prevenciones. La terapia escalonada, toda va a ser siempre abandonar el tabaco, eliminar factores de riesgo, la vacuna antigripal, ¿no? Broncodilatadores a corta demanda, y según como vaya aumentando la gravedad de la sintomatología, añadir broncodilatadores de acción prolongada, añadir igual corticoides inhalados, oxigenoterapia y evaluar tratamiento quirúrgico, un trasplante pulmonar, que pues es difícil de lograr, ¿no? La enfermedad restrictiva crónica tiene que ver con una enfermedad intersticial difusa, como fibrosis pulmonar o neumoconiosis, ¿no? O algunas veces les comentaba que hay tóxicos, ¿no? Las mismas quimioterapias, al momento de salvar al paciente del cáncer, pueden generar luego fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces provocan cambios inflamatorios crónicos y fibrocitos en el intersticio pulmonar y en los septos, resultan en pulmones poco compliantes, es decir, con poca capacidad de distenderse y de llenarse de aire y de sacar el aire, se vuelven rígidos, ¿no? Eso es la complianza, ¿no? Que tenga la cualidad del pulmón de deformarse cuando se llena de aire y luego regresar a su forma normal, ¿no? Un pulmón poco compliante es un pulmón rígido, ¿no? Eso se observa en neumoconiosis, como atracosis, silicosis, inhalaciones de polvos industriales o irritantes, neumonitis hipersensibles, neumonitis tóxica, como les comentaba, por algunos quimioterapéuticos, como el metotrexato y la vilomicina, y en enfermedades granulomatosas. Quizá las más famosas es la de Wegener, mal llamada así, ¿no? Porque ya se le ha quitado lo de Wegener porque era un médico nazi alemán, la enfermedad granulomatosa pulmonar crónica nada más, pero también en otro tipo de enfermedades a veces idiopáticas como es la fibrosis pulmonar, ¿no? Generalmente esta va a dar despulido o en panal de abejas. ¿Se acuerdan del síndrome intersticial, ¿no? El síndrome pulmonar, así se va a observar, ¿no? Y se pierde la capacidad de intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cómo van a ser los patrones de espirometría entonces? Bueno, el
obstructivo quedamos, un pico muy rápido en la inspiración, una histéresis muy corta, un punto muy delgado de la espiga y con una expiración muy alargada, ¿no? El restrictivo va a ser prácticamente igual que el normal, pero en chiquito, ¿no? Va a estar restringido el paciente y va a tener poco volumen y capacidad pulmonar, ¿no? También este restrictivo puede desviarse un poco y alargarse, sobre todo en el paciente enfisematoso, y el mixto que tiene una expiración forzada, alargada, un pico rápido en la inspiración, pero a su vez está disminuido la capacidad del flujo y del volumen, ¿no? Nuevamente lo mismo, en normal la curva en negra continua en el centro, el obstructivo y el restrictivo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, por favor, pues ya saben, escríbanme, ¿no? Seguimos en contacto, chicos. Les mandaré próximamente los casos clínicos que estoy trabajando en ello para que tengan las siguientes 2 a 3 semanas para mandar sus presentaciones y sus trabajos. Y también los invito a que los compartan entre ustedes para que así todos puedan estudiar. Saludos.